Te contaré un secreto. Algo que no se enseña en tu templo. Los dioses nos envidian. Nos envidian porque somos mortales. Porque cada instante nuestro podría ser el último. Todo es más hermoso porque hay un final. Nunca serás más bella de lo que eres ahora. Nunca volveremos a estar aquí. Decir cosas como estas queda guay cuando eres Aquiles y tienes la cara de Brad Pitt. Si lo digo yo, pues pierde bastante, claro, pero ¿es cierto? ¿Es preferible la mortalidad a la vida eterna? Pues preferible o no, la verdad es que la humanidad lleva toda su historia obsesionada con la inmortalidad, más que nada porque llevamos toda nuestra historia obsesionados con la muerte. De esa búsqueda de la inmortalidad, de cómo de cerca o de lejos estamos y de las implicaciones que tendría alcanzarla, te hablo en el capítulo de hoy. A por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Bueno, pues llegamos al último capítulo de esta primera temporada de Kaizen. Han sido 30 capítulos, nada más y nada menos, más de 6 meses publicando todas y cada una de las semanas y la verdad es que ha superado todas mis expectativas. Aunque, bueno, si soy sincero, eso no era demasiado difícil porque cuando empecé no sabía qué esperar, así que tampoco me puse objetivos. Pero mirando hacia atrás veo que poco a poco habéis sido cada vez más los que lo escucháis, me llegan comentarios súper positivos, aprendo con cada capítulo y encima conozco a gente increíble. No creo que hubiera podido pedir más, así que gracias a todos por vuestro apoyo. Pero sí, se acaba la temporada porque los días solo tienen 24 horas y quiero liberar algo de tiempo para investigar y profundizar en los temas que trataré en la próxima temporada y para descansar un poco también, claro. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a ir a por el tema del capítulo de hoy. Creo que no hace falta ser Freud para darse cuenta de que el paso del tiempo y la fugacidad de la vida es una de mis principales obsesiones. A lo tonto, a lo largo de esta temporada te he hablado de temas como las cosas de las que nos arrepentimos antes de morir, de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a alargar la vida, de CRISPR o de cuánto vale nuestro tiempo. Vamos, que no he disimulado mucho mi obsesión. Por eso creo que el de hoy era el tema perfecto para cerrar la temporada. Algo ligero y sencillito, la inmortalidad humana, así, para pasar el rato. Antes de empezar, eso sí, quiero hacer un par de reflexiones. La primera es que seguramente el de hoy sea el capítulo más friki de los que he grabado hasta ahora, pero espero que entiendas que para alguien con algo de síndrome de Peter Pan como yo, hay pocas cosas más atractivas de las que hablar. Por otro lado, a estas alturas espero que sepas que tengo un profundo respeto por la ciencia. Bueno, pues con ese respeto por delante, déjame decirte que las ideas y teorías de las que te voy a hablar no son más que eso, ideas y teorías. Algunas se pueden basar en posibilidades científicas, pero nada de esto es real aún ni es seguro que vaya a suceder. Si me interesan estas ideas no es por su validez científica, que en la mayor parte de los casos es como mínimo discutible, sino porque me parecen un ejercicio apasionante de proyectarnos a futuros que desconocemos y a las implicaciones que podrían tener. Porque estoy seguro de que aunque nunca alcancemos la inmortalidad, los avances tecnológicos que vamos a ver en las próximas décadas nos van a acercar a esa meta, quizás alargando nuestras vidas o mejorando nuestras capacidades, y entonces los retos que nos plantearán serán prácticamente los mismos que si consiguiéramos llegar a no morir nunca. Así que más nos vale estar preparados, ¿no? Dicho todo esto, vamos al lío. Los humanos llevamos buscando una manera de evitar la muerte desde hace milenios, obviamente sin mucho acierto. Por un lado, hemos intentado todo tipo de soluciones más o menos científicas. Bueno, más menos que más, casi siempre, para qué engañarnos. Los alquimistas europeos y árabes se pasaron siglos buscando distintos métodos para alcanzar la inmortalidad. Para unos sería la piedra filosofal, para otros el elixir de la vida y para otros la panacea universal, un medicamento capaz de curar cualquier cosa. En el otro extremo del mundo, el primer emperador de China ordenó construir un palacio con 365 habitaciones para dormir cada noche en una diferente y que la muerte no pudiera encontrarle. Claro, que lo mismo le habría ido mejor la cosa si el tío no se hubiera empeñado también en beber pequeñas cantidades de mercurio para hacerse inmortal. Curiosamente, buscando una receta para la inmortalidad, en el siglo IX unos monjes chinos acabaron descubriendo uno de los inventos más mortales de la humanidad, la pólvora. Pero lo cierto es que la mayor parte de las veces, cuando hemos buscado la inmortalidad, no ha sido en la ciencia, sino en las religiones y en las leyendas. En el fondo, todas las religiones dan una respuesta a la mortalidad más allá de nuestra vida. Para los creyentes, en general, la inmortalidad es la continuación de la vida más allá de la muerte.
Al principio, la inmortalidad nos llegó a través de relatos mitológicos. De hecho, la búsqueda de la vida eterna está presente en el cuento épico más antiguo que se conserva. A ver si digo bien el título porque llevo ya 3 grabaciones. El poema de Gilgamesh y Enkidu, que se escribió hace más de 4000 años. Y hay miles de ejemplos en los dioses y semidioses de las mitologías griegas y romanas también. Seguramente el más famoso es el de Prometeo, el titán inmortal que robó el fuego de los dioses para dárselo a sus amigos, los hombres, y que fue castigado por Zeus a permanecer sufriendo el mismo castigo durante toda la eternidad. Encadenado y sin poder defenderse, un águila se comería su hígado, que como él era inmortal, se regeneraría por las noches para volver a ser castigado al día siguiente. Todo con pasión el amigo Zeus. Las religiones monoteístas abrahámicas, como el cristianismo o el islam, hablan de la creencia en una vida eterna individual que podemos alcanzar después de nuestra vida terrenal. Por otro lado, religiones orientales, como el hinduismo y el budismo, creen en la reencarnación, que básicamente es un perfeccionamiento progresivo a través de varias vidas sucesivas hasta alcanzar un estadio superior en el que nos liberamos de esa cadena de resurrección. Un Kaizen en toda regla, vamos. Pero no solo hemos buscado la inmortalidad espiritual, sino que ha habido innumerables intentos de encontrarla tirando del hilo de leyendas de dudoso origen, la verdad. Curiosamente, el que probablemente es el más famoso de todos tuvo origen español, y es que la expedición más conocida en busca de la vida eterna se supone que la protagonizó un conquistador español, Juan Ponce de León. Dice la leyenda que a Ponce de León le contaron los nativos caribeños que existía una fuente de la juventud en unas tierras cercanas, y allá que fue él. Directo a encontrarla. Esa fue la primera expedición de los españoles a lo que es hoy el estado de Florida, en Estados Unidos. En realidad, los rumores de que el objetivo del viaje era la dichosa fuentecita surgieron después de la muerte de Ponce de León, así que es probable que sea una historia que se inventaron después y que el hombre solo estuviera intentando explorar territorios desconocidos. Vamos, o eso o está el tío tomando caipiriñas en el Triángulo de las Bermudas con Elvis y con Marilyn. Por si acaso, la ciudad de San Agustín, en Florida, erigió una fuente de la juventud como tributo a Ponce de León y también como atracción turística. Inmortalidad no, pero turistas y negocios seguro que da. Está claro que los americanos no pierden ocasión. En resumen, que parece que durante la mayor parte de la historia de la humanidad no hemos dado más que palos de ciego y no hemos avanzado nada en nuestra búsqueda. Aunque en realidad, si miramos lo que hemos conseguido recientemente, la película es muy diferente. En los 2 últimos siglos hemos dado pasos de gigante para que todo humano que nazca pueda llegar a morir de viejo. Es decir, hemos pasado de que la vejez la alcanzaran solo quienes fueran tan afortunados como para esquivar todas las enfermedades y los accidentes, a un estado en el que la vejez es lo normal. De hecho, ahora lo normal es morir cuando nuestro organismo llega a su fecha de caducidad. Pero esto no siempre fue así. Para empezar, hace solo 200 años, más del 40% de los bebés recién nacidos no llegaban a los 5 años. La esperanza de vida media mundial era de solo 30 años y ningún país tenía una esperanza superior a los 45 años. Y aunque aún tenemos mucho que mejorar, hoy en día solo el 6% de los niños nacidos en las zonas más pobres del planeta no llegan a cumplir los 5 años, y la esperanza de vida media en el mundo es de 72 años. El país más pobre del mundo tiene una esperanza de vida media de 54 años, y por lo tanto no hay ningún país por debajo de los 45. Obviamente, los avances médicos han jugado un papel fundamental en este cambio, desde el descubrimiento de los gérmenes y la necesidad de la higiene hasta la creación de las vacunas, pese a que algún ignorante se empeñe en acabar con ellas. Solo te daré una cifra. En 1900, más del 37% de las muertes mundiales estaban causadas por enfermedades infecciosas, y esta cifra es inferior al 2% desde 2009. A estos y a otros avances que hemos logrado y que a veces se nos pasan desapercibidos, quiero dedicarles un capítulo de Kaizen más adelante. Pero si te interesa el tema, te dejo la referencia de un libro que aún no he tenido tiempo de leerme, pero que al parecer es todo un antídoto para cuando uno pierde la esperanza en la humanidad. Factfulness, de Hans y Ola Rosling. A lo que iba. Para mí está claro que hemos avanzado muchísimo. Nuestra obsesión con evitar la muerte nos ha trasladado a un escenario desconocido, que ya de por sí trae sus propios retos. Que sobrevivamos tantos y durante tanto tiempo nos está llevando a un mundo donde nuestra existencia como especie se hace cada vez más insostenible, y eso aún no sabemos cómo solucionarlo. Pero es que por delante de nosotros se abre un mundo de posibilidades increíbles y de retos aún más gigantescos, claro. Por eso, la búsqueda de la inmortalidad en nuestros días ha acabado desarrollando su propia filosofía, el transhumanismo. El transhumanismo es una filosofía o un conjunto de filosofías modernas que estudia las vías por las que podemos trascender la humanidad, es decir, convertirnos en algo diferente a los humanos. En cierta medida sería como la etapa evolutiva siguiente a la del Homo sapiens.
Pero sería una evolución artificial, habríamos roto nuestras cadenas con los mecanismos darwinistas clásicos, porque en lugar de basarnos en la transmisión de los genes de los individuos mejor adaptados, este nuevo paso evolutivo se construiría sobre el uso de la tecnología para mejorarnos. De hecho, de alguna manera, podría decirse que ya hemos empezado ese camino, no solo con las vacunas y la medicina preventiva, que evitan que mueran determinados individuos, sino también con los distintos artilugios e implantes que hemos ido inventando, lentillas, marcapasos. Es que, si lo piensas, la capacidad que tenemos hoy de corregir problemas de vista o de corazón ya supone un salto cuántico respecto a las capacidades que tenían los seres humanos de hace un par de siglos. Y aunque no todas las corrientes transhumanistas lo reconozcan de manera explícita, en el fondo el fin último de superar las limitaciones humanas es lógicamente la inmortalidad. No puedes superar más aún tus limitaciones que ser inmortal. En el fondo, el transhumanismo se basa en que no existe nada después de nuestra vida y que por lo tanto hay que preservarla a toda costa. Y aunque esto choca frontalmente con las religiones tradicionales, con lo que éstas nos plantean, en cierta medida no deja de ser una especie de religión. Mientras que los dioses nos ofrecían que nuestra vida continuara tras la muerte, la tecnología nos ofrece que no acabe. Vamos, que el transhumanismo sustituye a los dioses por la ciencia, o más bien por la ciencia ficción, al menos de momento. Es difícil hablar de la historia del transhumanismo porque a medida que ha ido avanzando este movimiento han surgido distintas corrientes que se ramifican en paralelo, pero voy a intentar hacerte un resumen rápido de lo que yo he aprendido. Hay quien se remonta a Descartes para buscar sus orígenes, pero lo cierto es que el transhumanismo se desarrolla realmente durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI también, claro. De hecho, se suele considerar que fue un genetista británico, J.B.S. Haldane, quien sentó las bases de este movimiento en 1923 al publicar un ensayo llamado Dédalo o la ciencia y el futuro. En él predijo los grandes beneficios que la ciencia traería a la vida humana. Como te decía al principio, el transhumanismo camina muy cerca de la ciencia ficción, tanto que curiosamente fue el hermano de Aldous Huxley, el biólogo Julian Huxley, quien popularizó el término transhumanismo en 1957. Y es en los 60 cuando el transhumanismo se junta con un tema del que ya hemos hablado, la búsqueda de una inteligencia artificial. Hasta entonces, las ideas transhumanistas se centraban sobre todo en cómo alargar nuestra vida biológica y detener el envejecimiento. A partir de ahí se abría una nueva posibilidad, la de crear máquinas a las que transferir nuestra consciencia o la de alcanzar máquinas inteligentes con las que resolver nuestras limitaciones. Muy loco todo. Pero es que los 60 fueron unos años peculiares en general. En paralelo a esta influencia de los teóricos de la inteligencia artificial, un tipo que se hacía llamar FM 2030 empezó a llamar transhumanos a aquellas personas que adoptaban tecnologías, estilos de vida y formas de pensar que podían considerarse como transitorias hacia el posthumanismo. El tal FM 2030 era todo un personaje. Su nombre real era Fereydun M. Esfandiari y afirmaba sentir una profunda nostalgia, ojito, por el futuro. De hecho, eligió lo de FM 2030 porque en 2030 cumpliría 100 años y él esperaba llegar a esa fecha. Pero no lo consiguió, murió de cáncer de páncreas en el año 2000. Por si acaso, él y no Walt Disney sí está crionizado en la Alcor Life Extension Foundation. De aquel caldo de cultivo tan especial que fueron los 60, poco a poco fueron germinando distintas ideas y teorías que terminaron explotando en otra década bastante loca y muy importante para el transhumanismo, los 80. Por entonces, California se convirtió en el epicentro de este movimiento tan peculiar. De hecho, el amigo FM 2030 empezó a dar clases de futurismo en la Universidad de Los Ángeles. Por otro lado, en 1986, Eric Drexler publicó un libro llamado Engines of Creation, en el que popularizó otra de las bases del transhumanismo moderno, la nanotecnología y nuestra capacidad para operar a nivel molecular. Y por si fuera poco, a finales de los 80, un filósofo llamado Max More publicó Los principios extropianos, que son la base de la definición actual del transhumanismo. Y ya mucho más cerca de nuestros días, a finales de los 90, se funda la WTA, la Asociación Transhumanista Mundial, que es una organización no gubernamental que trabaja para que el transhumanismo sea reconocido como un campo de la ciencia y sea también objeto de políticas públicas. Vamos, que la sociedad en su conjunto se lo tome en serio. Y lo hace definiendo el transhumanismo en dos vertientes que son, en el fondo, de lo que más vamos a hablar en el capítulo de hoy. Por un lado, del movimiento cultural e intelectual que afirma que es posible y deseable mejorar radicalmente la condición humana utilizando la razón, especialmente desarrollando y haciendo ampliamente disponibles tecnologías para eliminar el envejecimiento y para aumentar las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas de los humanos. Pero también, por otro lado, del estudio de las ramificaciones, las promesas y los peligros potenciales de estas tecnologías y el estudio de las implicaciones éticas de su uso.
Y esta aproximación es interesante porque empieza a ser muy relevante para el mundo que estamos empezando a vivir. Y es que estamos en un punto en el que las tecnologías que podrían hacer posible el transhumanismo se están desarrollando a un ritmo exponencial y seguramente ha llegado el momento de tomárnoslo en serio y entender sus implicaciones. Pero antes de llegar a las implicaciones, ¿realmente podemos llegar a ser inmortales? Pues me temo que mi respuesta te va a decepcionar un poco porque no lo sé. Pero lo que sí te puedo contar es la forma en la que los transhumanistas creen que podemos alcanzar la inmortalidad. Bueno, más que la forma, las formas, porque hay distintas corrientes que se basan en distintas maneras de llegar. De forma general, el transhumanismo se apoya en la evolución y convergencia de varias tecnologías actuales: la nanotecnología, la biotecnología, la informática y la ciencia cognitiva principalmente. Asumen que a través de estas tecnologías vamos a desarrollar otras que nos van a permitir superar nuestras limitaciones actuales: la inteligencia artificial y las superinteligencias, la transferencia de nuestra mente a ordenadores, la preservación química de nuestro cerebro o la reparación de nuestro cuerpo a nivel molecular gracias a nanorobots, por ejemplo. A partir de todas estas tecnologías hay distintas formas del transhumanismo, aunque las más comunes son 3 y no son necesariamente incompatibles entre sí. Por un lado están quienes piensan que alcanzaremos la inmortalidad cuando logremos la capacidad de descargar nuestra mente en otros soportes, sean estos biológicos o no. Es decir, que nuestra conciencia siga viviendo más allá de nuestro cuerpo, en otros cuerpos o en máquinas. O incluso que nuestra mente siga existiendo en una realidad informática simulada. Todo muy al estilo del capítulo de San Junípero de Black Mirror. En paralelo tenemos a quienes piensan que no necesitaremos abandonar nuestro cuerpo porque lo que haremos será controlar y revertir nuestro envejecimiento. Para ello nos modificaremos genéticamente y también usaremos fármacos para erradicar enfermedades y controlar nuestros procesos químicos y nanorobots para repararnos internamente a nivel molecular. Por último están los que dicen que fusionaremos nuestros cuerpos con máquinas para mejorar nuestras capacidades y también para luchar contra el envejecimiento. A lo Robocop, vamos. Como ves, estas posibilidades son compatibles entre sí, y de hecho, en mayor o menor medida, todas estas tecnologías ya existen, aunque en un nivel de desarrollo mucho menor al necesario. Tenemos inteligencias artificiales, tenemos CRISPR que está dando los primeros pasos, y ya tenemos los primeros robots nanométricos, 100 veces más pequeños que un grano de arena y capaces de transportar medicamentos a través del torrente sanguíneo para llegar al punto del cuerpo donde sean más eficaces. Y sin embargo, como te contaba en los capítulos sobre inteligencia artificial o CRISPR, estamos aún muy lejos de conseguir la singularidad tecnológica o de dominar la edición genética. Pero, como te decía también en aquellos capítulos, para mí lo más interesante no es cuándo van a llegar esas tecnologías, ni en el caso de la inmortalidad si vamos a llegar a alcanzarla por completo, sino la reflexión sobre los efectos que provocaría que tuviésemos un éxito total o incluso simplemente parcial en nuestra búsqueda. Es decir, las implicaciones de esta carrera por la inmortalidad. Vamos a empezar a pensar en las implicaciones con una pregunta muy simple. ¿Querrías vivir para siempre? No sé si tú te lo has planteado alguna vez, pero yo sí. Y mi primera intuición siempre ha sido decir que sí, claro. Y el motivo es el mismo que usó el actor Michael Caine en una entrevista cuando le preguntaron que qué tal llevaba lo de hacerse mayor, y él dijo que estupendamente, teniendo en cuenta cuál era la alternativa. Pues eso, teniendo en cuenta que la alternativa es morirme, creo que sí, que a mí me gustaría vivir para siempre. Pero reconozco que hasta hace un tiempo nunca me había parado a pensar realmente en cómo sería una vida inmortal. Afortunadamente hay gente más lista que yo que sí lo ha hecho y que se ha planteado las consecuencias, tanto individuales como sociales, de que algún día alcancemos la inmortalidad. Claro, que muchas de estas reflexiones vienen de la ficción y la filosofía, más que nada porque aproximarse a algo como las implicaciones de la inmortalidad desde un punto de vista científico es básicamente imposible. Y seguramente la mejor fuente de estas reflexiones es la ciencia ficción. Por eso, por si te gusta el tema, te he dejado en las notas del capítulo una lista con un montón de libros de ciencia ficción que tratan de forma directa o indirecta el transhumanismo. Pero volvamos a las implicaciones. Para empezar, si pensamos en las consecuencias psicológicas que puede tener para cualquiera de nosotros individualmente, la inmortalidad nos plantea algunos retos importantes. Decía Rousseau que si al ser humano le dieran la posibilidad de ser inmortal, ¿quién aceptaría ese triste regalo? Y después, autores tan diferentes como Borges, Simone de Beauvoir o Tolkien plantearon personajes inmortales y siempre lo hicieron desde un punto de vista bastante pesimista. Como si la inmortalidad a la que podríamos aspirar los humanos fuera una especie de castigo en el que nos encadenamos eternamente al mundo que conocemos. De hecho, hay quien le ha puesto a esto uno de los nombres más frikis que conozco, el efecto Númenor o efecto elfo, por aquello de que los elfos de Tolkien eran seres prácticamente inmortales, pero hastiados de sus vidas.
Al final, lo que yo he entendido de todos estos autores es que el hecho de saber que no vamos a envejecer tiene implicaciones inmediatas en cómo viviríamos. Por un lado, seguramente reduciría nuestro impulso a vivir nuevas experiencias, a lo que solemos llamar aprovechar nuestra vida. Si tenemos todo el tiempo que queramos, no tendremos esa voracidad por vivir, ¿no? Por otro lado, el hecho de no envejecer no significa que un accidente no pueda matarte. Y obviamente el miedo a los accidentes cuando lo que te queda por vivir es toda la eternidad debe ser muchísimo mayor que cuando sabes que tu vida es finita y que de todas formas vas a acabar palmando algún día. Hay quien dice que en un mundo en el que no envejeciéramos, la muerte sería tan rara y tan trágica para nosotros que el miedo a ella sería aún mayor y nos paralizaría. Y por último está, cómo no, el aburrimiento. Aún asumiendo que no perdiéramos las ganas de vivir y que el miedo a morir no nos paralizara, hay quien piensa que vivir eternamente es la fórmula perfecta para acabar alcanzando un estado de aburrimiento permanente por quedarnos sin inquietudes ni experiencias nuevas que satisfacer. Aún así, si me preguntas a mí, todos estos retos me parecen superables. Oye, que a lo mejor no necesito vivir eternamente, pero no estaría nada mal poder vivir 200 o 300 años en plenitud, o incluso tener la posibilidad de vivir para siempre y elegir yo cuándo morir. Con eso, arreglado. Sin embargo, las dificultades más grandes que nos plantea la inmortalidad son seguramente los retos sociales que nos supondría. Para empezar, desde un punto de vista práctico, se nos dibuja un mundo insostenible del todo. Superpoblación, escasez de recursos, la absoluta inutilidad de un sistema de prisiones o el estancamiento de nuestros sistemas sociales, económicos, políticos y culturales porque los mayores nunca dejarían paso a los más jóvenes. Y de todas formas, seguramente nada de eso importe, porque probablemente nos habríamos aniquilado a nosotros mismos antes, debido a las diferencias sociales que un descubrimiento así traería. A medida que desbloqueemos nuevas tecnologías y aunque no consigamos vivir para siempre, correremos el riesgo de generar diferencias en lo único que nos ha igualado a todos hasta ahora, nuestras limitaciones físicas y que todos morimos. Y es que siempre ha habido diferencias entre ricos y pobres. Aún hoy, por ejemplo, la esperanza de vida es mayor en los países más ricos. Pero esas diferencias podrían ser insignificantes si llegamos a un escenario en el que los ricos pueden modificarse genéticamente, tener acceso a implantes que mejoren sus capacidades o incluso vivir eternamente. Normalmente, cuando hablamos de un futuro en el que el ser humano alcanza la inmortalidad, tenemos la imagen de un mundo lleno de personas inmortales. Pero esto seguramente no sea así. Lo más probable es que a ninguno nos vayan a regalar la inmortalidad, porque sería la invención más valiosa de la historia. No se iba a distribuir de manera gratuita. Con suerte, transcurridos unos años o unas décadas, estaría disponible a un precio razonable para la clase media cuando la tecnología estuviera suficientemente madura como para hacerse a gran escala y de forma más o menos asequible. Pero al principio, seguramente sería extremadamente cara porque, por un lado, será tecnología muy avanzada y, por otro, un producto por el que habría gente que estaría dispuesta a pagar monstruosas cantidades de dinero. Es decir, que salvo que fueras multimillonario, te sería imposible conseguirla. De golpe, la brecha entre los que más tienen y los demás se haría gigantesca y además creciente. Si eres inmortal, puedes acumular aún más riqueza. Si puedes modificarte genéticamente, puedes hacerte más inteligente que el resto y acumular aún más también. Y así hasta que los ricos fueran literalmente una especie superior. Y entonces la verdad es que no creo que tuvieran más compasión por los humanos corrientes que la que nosotros hemos tenido por los monos. Sí, sé que esto puede sonar muy extremo, pero el problema es que todo esto ya lo hemos vivido una vez y yo personalmente tengo mis dudas de que aprendiéramos. Los inicios del transhumanismo coinciden en el tiempo con el apogeo de la eugenesia. La eugenesia fue una filosofía social de finales del siglo XIX y principios del XX que defendía que podíamos mejorar los rasgos hereditarios de la especie humana interviniendo y manipulando en nuestra reproducción. La eugenesia era también heredera de lo que se conocía como el darwinismo social y básicamente estas ideas defendían que hiciéramos con los humanos lo mismo que hacemos con las especies animales, elegir a los que queremos que procreen para garantizar que la especie o la raza tengan una serie de características. Si esto te suena muy loco y muy nazi, es porque lo es. El mayor y más atroz programa de eugenesia que existió fue en la Alemania nazi, no solo con el exterminio de más de 6 millones de judíos y casi 1 millón de gitanos, sino con la eliminación o esterilización de 275.000 personas, incluidos discapacitados, enfermos mentales y homosexuales. A eso súmale que se premiaba a las mujeres arias que tenían muchos hijos o que se promovía un servicio en el que mujeres solteras racialmente puras eran fecundadas por oficiales de las SS al más puro estilo El cuento de la criada. Pero lo que se nos suele escapar en la historia es que esto no sucedió únicamente en Alemania. En Estados Unidos, sin ir más lejos, se aprobaron leyes que prohibían el matrimonio de epilépticos, imbéciles o débiles mentales, literalmente. De la misma forma, ante la posibilidad de que las enfermedades mentales pudieran transmitirse genéticamente,
Se aprobaron leyes que impulsaban la esterilización de quienes las padecían y que no fueron abolidas hasta mediados del siglo XX. De hecho, solo en Estados Unidos se esterilizó a 45.000 enfermos mentales en esa época. Pues vaya precedentes, ¿no? A ver, no me malinterpretes, no estoy diciendo que el transhumanismo sea una forma de eugenesia, ni que necesariamente tenga que acabar así. Pero como con la mayoría de los avances tecnológicos modernos, creo que necesitamos tener una reflexión profunda y prepararnos como sociedad. Porque puede que nunca nos lleguen a ofrecer vivir eternamente, pero estoy seguro de que vamos a hacer avances importantes en todos y cada uno de estos campos. Y además también he aprendido que la tecnología y la sociedad avanzan aunque nos resistamos a ello. Eso no vamos a poder evitarlo. Y encima, aun conociendo los riesgos, creo que si a cualquiera de nosotros nos ofrecen mañana el elixir de la eterna juventud, pues lo aceptaríamos sin dudar. Yo al menos tengo claro que lo haría. Será porque soy un poco Peter Pan. Y hasta aquí el último y seguramente el más friki de los capítulos de esta temporada de Kaizen. Si te ha gustado el tema, te he dejado una cantidad absurda de enlaces, libros y películas en las notas del capítulo para que puedas profundizar tanto como quieras. Yo me despido hasta dentro de unas semanas, no sé aún cuántas, pero espero que no sean demasiadas. Me voy a dedicar principalmente a descansar, pero también a preparar nuevos temas para el podcast, así que si tienes sugerencias o ideas de temas que te gustaría que tratara, puedes escribirme a través de Twitter, @jaime_rdes o de mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. En esa misma web tienes todos los capítulos anteriores de Kaizen por si no los has escuchado. Y como siempre te digo, si quieres ayudarme a llegar a más gente, puedes valorar y recomendar el podcast en iTunes, iVoox, Spotify y en casi cualquier plataforma de podcast. O mejor aún, recomiéndaselo a tus amigos, que eso es lo que más nos gusta a todos. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto.